Buenos días. Buenos días, Hola, doctora. Juana. Gracias, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase de hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. El hiperparatiroidismo primario tiene una prevalencia de 0,1 a 0,4%. Esto sucede más en personas de 50 a 60 años y es el tercer desorden endocrino más común. La primer causa de hipercalcemia en pacientes ambulatorios es secundaria a hiperparatiroidismo. Les decía yo el día de ayer, en esta glándula que es la paratiroides, básicamente esta se encarga de la regulación del calcio y el calcio va haciendo un juego ahí con el fósforo, entonces aquí el sube y baja va a ser relacionado con el calcio y el fósforo. Siempre cuando ustedes llegan al hospital les pregunto cuál es la principal causa de hipercalcemia en el paciente ambulatorio y siempre se les olvida. Entonces, les recuerdo aquí para que sepan que esto lo van a ver en el hospital, lo van a ver en sus pacientes ambulatorios y es el hiperparatiroidismo primario. ¿Y cuál es la principal causa? Entonces, en el hiperparatiroidismo primario, pues quiere decir que quiere decir que está funcionando mucho la paratiroides, y si está funcionando mucho la paratiroides y está produciendo niveles altos de calcio, lo más común es que estas glándulas, alguna de ellas, se haya visto afectada por algo que se llama adenoma paratiroideo. Entonces, la causa más frecuente del hiperparaprimario es un tumor en una de las glandulitas llamado adenoma paratiroideo, único. Pero puede ser que las 4 glándulas estén crecidas y entonces a eso le llamamos hiperplasia de las 4 glándulas. O bien que las 4 glándulas tienen tumores, eso es más raro. Vean ustedes, adenomas múltiples dice 4%, o bien que sea una sola glándula que esté crecida, pero que esté tan crecida que sospechemos que esto sea un carcinoma paratiroideo. Nosotros nos damos cuenta que es un carcinoma paratiroideo porque son unos niveles increíbles de calcio y unos niveles increíbles de paratohormona. ¿Sale? Entonces, esto que es muy, muy fácil, que es el hiperpara, se encarga del metabolismo del calcio, por lo tanto, si hay hiperpara, hay hipercalcemia. La causa más común es un tumor único, o sea, llamado adenoma paratiroideo, y si no, hiperplasia de las 4 glándulas o un tumor llamado carcinoma paratiroideo. Recuérdenlo, es muy, muy fácil este tema. En cuanto al hiperparatiroidismo, vean, esto ya lo hemos visto en otro tema. El hiperparatiroidismo, recuerden que forma parte de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, porque formaba parte de los tumores hipoficiarios, cuando vimos prolactinoma, acromegalia, dijimos ese tipo de tumores se pueden unir a un hiperpara primario, es decir, que haya tumores en la glándula paratiroides, pero también a tumores en el páncreas. Entonces, el MEN1, pues serán las 3 P's, ¿sale? Hiperpara, tumor pituitario y pancreatic gastrinoma, un gastrinoma pancreático que junto a toda esta unión, pues le vamos a llamar MEN1 o síndrome de Werner. ¿Qué otras cosas pues se pueden presentar también? Angiofibromas faciales, colagenomas, insulinomas, gastrinomas. Y en el caso del MEN2A o llamado síndrome de Sipo, también hay hiperparatiroidismo primario, pero aquí lo veíamos más como parte de un carcinoma medular de tiroides. Cuando hablamos de los cánceres de tiroides, dijimos que los más comunes eran el papilar, el principal, en segundo lugar el folicular, pero que el carcinoma medular casi no se presentaba afortunadamente porque era de muy mal pronóstico.
Entonces, cuando tenemos la unión de carcinoma papilar medular, hiperparatiroidismo, feocromocitoma, líquen plano, pues a eso le vamos a llamar síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A o síndrome de CIPUR. Este último no tiene nada que ver con este tema, pero lo pongo aquí para que se lo vayan grabando. Carcinoma medular de tiroides es el MEN2B, feocromocitoma con un árbitro marfanoide, neuromas en la mucosa y ganglioneuromatosis gastrointestinal. Entonces, esos son las neoplasias endocrinas múltiples. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen el calcio alto, aquí tenemos que pensar en cuál será la causa por la cual tenemos ese calcio. Entonces está esta mnemotecnia que se llama chimpancés. Y en cuanto a esta mnemotecnia significa que el paciente puede estar tomando suplementos de calcio, que puede tener hiperparatiroidismo, una causa iatrogénica, pero también la inmovilización. Y iatrogénica es que no sabes por qué está alto el calcio, pero también inmovilización, por ejemplo, pacientes que están postrados mucho tiempo en cama. Vean ustedes cómo es una causa de calcio alto. El mieloma múltiple, ustedes que están o llevaron hematología, saben que estas neoplasias se manifiestan como un calcio muy alto. Hiperplasia paratiroidea, consumo de alcohol, neoplasias, la hipercalcemia, ustedes que llevan onco, pues es una manifestación paraneoplásica, el síndrome de Zollinger-Ellison, el consumo excesivo de vitamina D, pero también de vitamina A y la sarcoidosis. Les comentaba que está la gente que se dedica a la suplementación y medicina funcional y quiere regresar a ese tipo de medicina de la prehistoria, pues entonces están suplementando muchas vitaminas, dentro de ellas la vitamina D. Es algo que ustedes como médicos que son, pues tienen que fijarse de que ese paciente, si se está suplementando de manera crónica con vitamina D, pudiera cursar con niveles altos de calcio. Y si no se estudiaron antes los niveles de calcio, pues entonces podemos generar ahí una cuestión de una hipercalcemia grave, una arritmia, etcétera, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta en el caso de que ustedes vayan a suplementar vitamina D. Siempre que suplementen a un paciente, tienen que investigar cómo está de los demás electrolitos, porque en ocasiones esos pacientes, llegan a tener ahí algún problemita previo y tú le vas a dar un empujón con la suplementación que le vas a dar. Entonces, las causas de hipercalcemia son mediadas por paratormona, es decir, la paratormona es la causa, o bien pueden ser paratormono independiente, que son todas estas de acá. Cuando hablamos de paratormono independiente, pues hablamos de hipercalcemia de la malignidad, intoxicación por vitamina D, enfermedades granulomatosas, vean medicamentos que también causan hipercalcemia, diuréticos tiacídicos, litio, teriparatide. El teriparatide igual es un medicamento que se ocupa para el manejo de osteoporosis. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento de osteoporosis con este tipo de medicamentos, tenemos que medir niveles de calcio, un consumo excesivo de vitamina A y toxicidad por teofilina. Otras cosas que causan hipercalcemia son el hipertiroidismo, la acromegalia, feocromocitoma, la insuficiencia adrenal, la inmovilización, ya dijimos, la nutrición parenteral. Ahora, cuando hablamos de mediado por paratormona, la hipercalcemia mediada por paratormona, lo principal es un hiperpara primario, ¿sale? Y el hiperpara primario es lo que les estoy contando acá. ¿De cuál es la causa más común de hiperpara primario? El adenoma paratiroideo, ¿sale? Entonces, nos dice, puede ser un hiperpara primario o puede ser algo familiar.
Y cuando hablamos de algo familiar, hablamos de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 o tipo 2A. También puede haber un hiperpara aislado familiar o puede existir la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Por eso todo esto de aquí dice familiar. Estos son padecimientos donde la hipercalcemia se está dando en toda la familia. No es un caso aislado, sino son varios, ¿sale? En la familia. Entonces, recuerden, cuando ustedes tengan pacientes que tienen calcio alto, tienen que pensar primero en cómo estará la paratormona. Si la paratormona está alta, ya dicen, es un hipercalcemia mediada por paratormona y aquí nada más hay dos causas, familiar o hiperpara primario. Al pensar en hiperpara primario, ustedes regresan a esta diapositiva y dicen, ¿cuál es la causa más común de hiperpara primario? Y van a pensar un adenoma paratiroideo único. Y ya, si hacen su historia clínica y ven que son varios los que están afectados, pues ya pueden decir, es familiar. Pero si la paratormona sale normal, entonces olvidan a la paratiroides y empiezan a investigar todas estas causas. Muy bien. Existe la hipercalcemia de la malignidad y aquí es que hay una molécula que es la proteína relacionada con la paratormona, que es la PTHRP, que es secretada por estos cánceres de pulmón, esófago, cabeza y cuello, un montón de cánceres. Pero también puede ser que haya una secreción ectópica de paratormona. Esta es la proteína relacionada con paratormona y esta es paratormona pura. Vean cómo también el cáncer de pulmón de células pequeñas, el de ovario, el carcinoma papilar de tiroides puede estar generando una secreción de paratormona extra que está fuera de la paratiroides. También hay tumores que van a producir 1,25 de hidroxivitamina D. Eso lo vimos el día de ayer, que se puede producir esta 1,25 en los linfomas, en la enfermedad de Hodgkin, la granulomatosis linfomatoide, pero también ese calcio puede estar generándose en las metástasis óseas del mieloma múltiple, los linfomas, el cáncer de mama, un sarcoma invasivo, pero también se puede estar produciendo el calcio por otras citoquinas producidas por todas estas malignidades, enfermedades malignas de la sangre. Entonces, el calcio sérico, ¿cuánto es lo normal de calcio sérico? Lo normal va de 8,5 a 10,5. Eso es lo que ustedes van a ver en el laboratorio. Si bien cuando ustedes se enfrenten a los laboratorios de los distintos hospitales donde hagan su internado, pues van a ver que cada laboratorio maneja niveles distintos de calcio. Entonces, lo normal va de 8,5 a 10,5, pero ustedes siempre revisen el corte. El calcio ionizado decíamos que es el calcio libre de proteínas y ese calcio decíamos que era más o menos la mitad de esto, ¿sale? Que era 4 o 5, decíamos, miligramos por decilitro o bien 2,2 a 2,6 miliequivalentes por litro. El fósforo se ocupa más o menos de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro y los niveles de paratormona intacta van de 10 a 65 picogramos por mililitro. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? No, doctora. Perfecto. Entonces, digamos, en el hiperparatiroidismo, entonces, cuando nosotros tenemos unos niveles elevados de paratormona, lo que va a ocasionar esta paratormona es incrementar los niveles de vitamina D. También el efecto de la paratormona es generar fosfaturia. Recuerden que decíamos el riñón se encarga de tirar fósforo,
Pero también la paratormona se encarga de reabsorber calcio del hueso, del intestino, ¿sale? Entonces, y del riñón. Por lo tanto, si nosotros tenemos fosfaturia, generaremos hipofosfatemia con un incremento de la paratormona. Al tener reabsorción de calcio, generaremos hipercalcemia, pero esta hipercalcemia puede ser tirada vía renal y entonces tener hipercalciuria. Y cuando el calcio se absorbe del hueso y se absorbe y se deposita esa resorción ósea, se puede dar la pérdida del hueso cortical. Entonces, un incremento de la paratormona podría contribuir a la desmineralización ósea. La hipercalcemia entonces puede ocurrir en 1 a 4% de la población adulta. Ocurre un poco más en pacientes hospitalizados y los síntomas severos van a darse con calcios mayores a 14 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de los cortes de laboratorio, decíamos 8,5 a 10,5 es el corte aproximadamente. Y digo aproximadamente porque siempre se tienen que fijar en cuánto marca el laboratorio con el que están trabajando. El caso está en que arriba del corte normal, ya decimos es una hipercalcemia leve y hay que investigar, y esto se va a presentar, perdón, como estados de deshidratación. Cuando los niveles de calcio se elevan arriba de 12, hablaremos de una hipercalcemia moderada y eso se va a manifestar como anorexia, náusea, constipación y debilidad. Entonces, vean, puede generar estreñimiento, náusea, debilidad. Cuando el paciente está con niveles arriba de 14, es una hipercalcemia severa. Aquí se puede cursar con elevación de los azuados, dolor abdominal, estado de coma y arritmias. Esto del dolor abdominal es de esas causas metabólicas de dolor abdominal que te pueden hacer pensar en un abdomen agudo, pero que en realidad es una alteración de los electrolitos. Eso les va a tocar a los cirujanos evaluar siempre si es un dolor de causa quirúrgica o metabólica, ¿no? Para que en sus interconsultas los cirujanos pongan que no les toca a ellos. En cuanto al cuadro clínico, a nivel del sistema nervioso central, una hipercalcemia puede cursar con confusión, fatiga, a nivel gastrointestinal, náusea, diarrea, y a nivel cardiovascular podemos tener un QT corto, bradicardia e hipertensión. Respecto a la hipertensión, cuando hablamos de hipertensión arterial de origen endocrino, se tiene que investigar también los niveles de paratormona, porque esta es una de las causas de hipertensión arterial endocrinológica. En cuanto a los signos, entonces, son pacientes que cursan con confusión, debilidad muscular, dolor de huesos. Algo muy característico y que les llega a los urólogos son las piedras en el riñón. En el caso de cardio, pues arritmias, parada cardíaca, y estos pacientes cursan con poliuria, ¿sale? Recuerden ustedes cuánto dijimos que es lo normal de uresis en el día. Hay un término que ustedes vieron cuando vimos el tema de diabetes insípida y que decíamos de más de 3 litros de orina al día, pues esta es poliuria. Esta es una causa también de poliuria. Algo muy clásico, muy característico, son las nefrolitiasis recurrentes. La hipercalciuria, es decir, cuando el calcio está alto y nosotros estamos tirando mucho calcio por la pipí. ¿Cuánto es tirar mucho calcio por la pipí? Con esta fórmula, ya lo habíamos dicho, lo vamos a calcular. Nosotros calculamos el calcio que debe tirar una persona por orina con la fórmula de 4 miligramos por kilo en 24 horas. Es decir,
Si alguien pesa 70 kilos, lo multiplican por 4, 7 por 4, 28, entonces son 280 miligramos de calcio en 24 horas, es lo que tiene esa persona permitido tirar en orina de 24 horas. Esto implica que van a recolectar orina de 24 horas para hacer esta medición que la hace el laboratorio. Cuando regresa el paciente a su consultorio, ustedes ven cuánto tiró de calcio ese paciente y hacen la cuenta en base a los kilos que pesa esa persona. Y si esa persona estuviera tirando, no sé, 350, pues ustedes saben que está teniendo hipercalciuria. Y hay que investigar por qué está teniendo esa hipercalciuria, no tenga la paratormona alta, el calcio alto. También, pues estos estados de hipercalcemia, dijimos, generan poliuria, nefrocalcinosis, pueden cursar con elevación de azuado y las nefrolitiasis recurrentes, pues están asociadas a que el paciente esté deteriorando continuamente su función renal, así que tienen enfermedad renal crónica. Y estas crisis hipercalcémicas también pueden cursar con una diabetes insípida de origen nefrogénico. Esto generalmente se da con calcios mayores a 12. Si ustedes vayan repasando ya sus diapositivas de diabetes insípida, en la diabetes insípida, si no lo recuerdan, era un paciente que nos llegaba orinando muchísimo. Entonces dijimos, tienes que investigar las causas por las cuales esta persona está orinando, ¿no? Y dentro de estas, pues estaba la diabetes insípida de origen central y que es un problema a nivel hipofisiario, a nivel de la neurohipófisis, o bien que el paciente sí tuviera una buena secreción, una normal secreción de hormona antidiurética, pero que tenía problemas en los receptores del riñón para que se captara esa hormona. Si no era eso, entonces podría haber sido cualquier otra causa metabólica, dentro de esas la hipercalcemia. Otra manifestación de hiperparatiroidismo, aparte de la hipercalcemia, de la litiasis, es la osteoporosis. Entonces, esta osteoporosis puede dar desde un hiperparatiroidismo leve, en la cual va a disminuir la densidad ósea del 10 al 20% en el hueso cortical, sobre todo del hueso del radio. Cuando es un hiperparatiroidismo severo, entonces ya agarra el hueso trabecular o esponjoso. Entonces, de inicio puede alterar el hueso cortical cuando es leve, y cuando ya es algo severo, pues ataca el hueso esponjoso. A veces veremos más adelante el tema de osteoporosis, pero cuando estamos estudiando osteoporosis, pues lo que solemos también investigar es si ese paciente tiene osteoporosis y es muy joven, no es una mujer en la menopausia, tenemos que investigar niveles de calcio y paratormona, no sea que tenga un hiperparatiroidismo primario. Seguimos con el tema de hiperparatiroidismo primario. Este exceso de paratormona va a generar desmineralización generalizada con engrosamiento del patrón reticular, de tal manera que se van a resorber aquí las falanges. Vean cómo no se ve el huesito de forma íntegra. Hay una resorción subperióstica, como lo vemos aquí en el dibujo. Pueden aparecer quistes óseos como este de acá, y también se puede asociar a osteoclastoma, tumores grises y fracturas patológicas, así como osteitis fibrosa quística. Si ustedes se acuerdan cuando vieron el tema de mieloma múltiple, en mieloma múltiple nos decían, vemos una imagen en sal y pimienta en el cráneo. Entonces también en hiperparatiroidismo se puede ver esa imagen de sal y pimienta. Otra imagen que se puede ver es como esta de acá, donde hay desaparición del tercio distal de la clavícula y las vértebras en camiseta de rugby. Y esto es porque las plataformas vertebrales pues están como muy
reforzadas, pero hay osteoporosis de esta parte de acá, entonces tú ves las líneas de las vértebras como esta camiseta. Si ya estamos viendo varios datos clínicos como la hipercalcemia, y investigando en la historia clínica, ha tenido diarrea, ha tenido poliuria, ha tenido hipertensión, pues entonces lo único que nos falta es medir los niveles de paratormona intacta y lo normal es abajo de 65. Si tenemos una paratormona arriba de 65 picogramos por mililitro, podríamos decir este es un hiperparatiroidismo primario. Que ahora ya sé que está mi paratormona alta, ya inmediatamente, así como les dije, pienso, si es paratormono dependiente, entonces voy a pensar que la principal causa es un adenoma paratiroideo único. Para encontrar ese adenoma paratiroideo, tenemos que hacer un estudio de localización y esto se hace con un gamagrama tecnesio 99 sestamibi. Entonces, vean ustedes aquí, este cuadrito nos va diciendo qué tan precisos van siendo los diferentes estudios para la localización de la paratormona que está mal. Entonces, por ejemplo, el sestamibi va del 78 al 100%. Podría ser que con un ultrasonido yo encuentre la glándula que está grande, con tomografía, resonancia y también con PET. Sin embargo, hay localizaciones de la paratiroides que están, ayer decíamos, hay hasta un 15% de casos en los cuales no está la paratiroides en su lugar, sino está en mediastino, junto a la columna, entonces igual y tú andas quitando la paratiroides que está sana y el tumor está localizado en otra región atípica. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ultrasonido de cuello, esta de aquí es la tráquea, esta de aquí es la tiroides y vean ustedes en la parte de atrás del lóbulo derecho está esta imagen que es una glándula paratiroides. Sin embargo, no siempre se ve, sale aquí porque es con fines académicos, pero no es que siempre observes la glándula paratiroides. Otros cortes en los cuales nos están diciendo, yo la verdad, si viera esta imagen, pensaría que es un nódulo tiroideo, pero en realidad los radiólogos que tienen más experiencia, pues te dicen, no, esto es un adenoma. En esta imagen sí está muy característico, pues aquí está la tráquea y justo abajo este es el lóbulo tiroideo izquierdo, pues justo abajo está una bolita, pues dices, ah, no, sí, este sí es un adenoma. Aquí también se ve así. Pero en la lateral, la verdad, a mí sí me causaría dudas si es un adenoma, si es un nódulo tiroideo, pero pues ya visto de frente, se da uno cuenta que es un nódulo, en la paratiroides. Para eso existe el gamagrama con tecnesio 99. Sé que la imagen no es muy buena, está muy distorsionada, pero aquí se logran ver las tres paratiroides, ¿sale? Está ausente la cuarta. Entonces, este estudio tiene una sensibilidad del 95% para pintar aquella glándula que está mal y el cirujano de cabeza y cuello tiene que ir por esa. A veces, en lugar de pintar aquí, está pintada aquí la glándula. Por eso les decía yo, igual y están operando la del cuello y la mala está ahí, en mediastino. Y es que a veces tienen unas localizaciones bien raras. Por ejemplo, a veces están junto a la columna, ¿no? Entonces ahí está, nada que ver con el cuello. Aquí tenemos un SPECT con MIBI, una tomografía de emisión de positrones, y lo que nos está mostrando es que ahora sí que el radionúclido se está concentrando aquí, ¿sí? Ahí vean cómo está como muy abajo adenoma paratiroideo. Digo, aquí está el cuello y vean ustedes cómo este adenoma paratiroideo está localizado muy a nivel mediastinal. Igual acá
Observen la localización. Aquí están pintando las glándulas paratiroides. Son estos como foquitos que vemos, pero vean hasta dónde está la otra. Ahí casi, casi junto a la cava, a la aorta, yo qué sé. Está, está muy abajo, ¿no? Localizado en mediastino. Entonces, esas imágenes son nada más para que sepan ustedes que igual y nuestro ultrasonido, nuestra tomografía no es muy buena, sino tenemos que mandar a hacer gamagramas, PET-CT para localizar bien a esa paratiroides. En cuanto al tratamiento de la hipercalcemia, lo primero que hay que hacer es hidratar al paciente. Por ejemplo, vean acá ustedes cuánto se maneja de soluciones, 1000 para 4 horas. En cuanto a la furosemide, es un diurético que nos va a ayudar a tirar calcio, 20 miligramos cada 4 horas. La meta es llegar a hacer que el paciente orine 250 mililitros por hora. Y aquí viene la terapia antirresortiva. Por ejemplo, este medicamento que es un bifosfonato es el ácido zoledrónico, y este ácido zoledrónico pues se pasa en 30 minutos para que se disminuyan los niveles de calcio. Es un medicamento que también se utiliza en osteoporosis. En el caso de la hipercalcemia maligna, se suele utilizar hidrocortisona cada 8 horas, y si ninguna de estas terapias hizo que el paciente mejorara sus niveles de calcio, lo podemos mandar a hemodiálisis. Si ya saben ustedes que el paciente tiene un tumor productor de calcio, llamado adenoma paratiroideo, pues lo que van a hacer es quitarlo. Entonces, vamos a realizar una paratiroidectomía. Sin embargo, sí tienen que haber criterios para que nosotros mandemos a quitar una paratiroides. Los criterios quirúrgicos son tener un calcio de 1 miligramo arriba del corte normal. Por ejemplo, si mi corte en mi laboratorio es hasta 10.5, pues entonces yo voy a darle tratamiento a ese paciente cuando alcance el 11.5. ¿Sale? Por eso dice 1 miligramo arriba del corte normal. Y les repito, ustedes tienen que basarse en el laboratorio con el que estén trabajando. La depuración de creatinina que esté menor a 60 mililitros. Si la tasa de filtrado glomerular se está afectando por ese calcio alto, hay que ir por ese adenoma. La densidad mineral ósea. Si tiene ese paciente osteoporosis, esto es un test score menor a 2.5, es un criterio quirúrgico. Y si la edad es menor a 50 años, también. Generalmente esta paratiroidectomía tiene que ser hecha por un cirujano de cabeza y cuello, un oncólogo, y una de las complicaciones es tener parálisis de la cuerda vocal y un hipoparatiroidismo permanente muy raro, pero puede suceder en el 4% de los casos. Estos criterios para nosotros como endocrinólogos son muy importantes, porque en ocasiones los pacientes nos llegan a nosotros ya con el estudio de imagen donde hay un nódulo paratiroideo, un adenoma paratiroideo. Y entonces ya no falta quien ya quiere operar a ese paciente. Pero resulta que no, en ocasiones no se completa el protocolo de estudio, y a mí ya me tocó una paciente que no cumplía criterios quirúrgicos, ni siquiera tenía alto el calcio, mucho menos tenía falla renal, la densidad estaba bien, como que no había ningún criterio para quitárselo, pero ella ha de tener otro adenoma por ahí que está produciendo paratormona, pero que no está generando nada de esto que está en el cuadro. Le quitan la paratiroides, vende su camioneta, se va a Ciudad de México, al hospital más caro, le quitan ahí el adenoma, y resulta que la señora sigue con paratormona mayor a 65. Entonces, ¿cómo le explicas tú a la paciente? Ah, pues fíjese que ya le quité el adenoma y ni estaba produciendo nada, ¿no? Entonces, la paciente está sobre de 1, ahí diciéndole, pero ¿por qué no baja de 80? Pues ahora sí que yo no la mandé a operar.
El cirujano de México fue el que dijo, se la voy a quitar, pero con fines económicos. Y ahora sí que los reclamos deberían de ser para él, ¿no? ¿Por qué mandas a operar algo que no va a curar los niveles de paratormona? Ah, porque esa paciente tenía, ¿qué? Tenía hipocalcemia, y no, vitamina D baja. Entonces, con eso compensó su paratormona, pero sí, de repente puede llevarte a un problema más grande, ¿no? Entonces tienen que tener los criterios bien, bien establecidos y sobre todo para que el paciente no vaya a desarrollar alguna complicación, no se vaya a morir en quirófano y por algo que igual y necesitaba quitarse. Entonces, en caso de que no quitemos, dice aquí, pacientes con hiperpara que no van a tratamiento quirúrgico, ¿qué hacemos entonces? Pues mídele su calcio de manera anual, chécale su tasa de filtrado glomerular de manera anual y chécale su densitometría cada 1 a 2 años. Ahora sí que buscando a ver en qué momento requiere de cirugía, si es que se requiere. Entonces, el hiperparatiroidismo primario sucede cuando hay adenomas funcionantes autónomos. Pero tenemos dos tipos adicionales de hiperparatiroidismo, el secundario y el terciario. Apenas no me acuerdo el nombre del compañerito que fue a la guardia de la semana pasada, pero la semana pasada vimos un caso de hiperparatiroidismo secundario ahí en el hospital civil en la noche. Entonces les preguntábamos a los residentes cuáles eran las causas de hiperparatiroidismo secundario y ya no se acordaban. Entonces le dije a el compañerito que pusiera atención en la clase cuando lo viéramos. Un hiperparatiroidismo secundario, entonces, y ustedes váyanselo aprendiendo porque son clases básicas, no de residentes, sino de cuando somos estudiantes de medicina. El hiperparatiroidismo secundario sucede cuando hay falla renal. Siempre que ustedes escuchen hiperparatiroidismo secundario es cuando ya el riñón no funciona con una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros durante 6 meses. Esto es un CADIGO 5, no menos. Y también cuando tiene el paciente cirugía de estómago o intestino o tiene una enfermedad grave como enfermedad celíaca o Crohn. ¿Qué quiere decir? Que aquí el paciente, en el caso de la enfermedad renal crónica, ya no está produciendo suficiente vitamina D. Y en el caso de las cirugías de intestino, este intestino no está jalando niveles suficientes de calcio. Entonces, al no haber suficiente vitamina D, el calcio está bajo, ¿sale? Entonces, estos pacientes, como una respuesta compensatoria ante un calcio alto, incrementan los niveles de paratormona. Entonces, en el hiperparatiroidismo primario, dijimos, es un tumor productor de paratormona, donde la PTH va a estar alta y por lo tanto el calcio va a estar alto. Pero en un hiperparatiroidismo secundario es igual aquí, la paratormona está alta en ambos casos, pero aquí en el hiperpara primario el calcio está alto y en el secundario el calcio está bajo, porque el hiperpara secundario es una respuesta a algo que al paciente le está pasando y lo que le está pasando es que está con enfermedad renal crónica o que tiene una enfermedad donde le dan unas diarreas horribles y está perdiendo calcio por intestino. Entonces, al tener hipocalcemia o disminución de vitamina D, pues entonces se elevan los niveles de paratormona. ¿Tienen ustedes alguna duda? No, doctora. Ok, pues entonces hasta aquí la dejamos. Nos vemos el jueves, por favor. Sí, está bien, Sí, doctora. doctora, hasta luego. Gracias, bye. Bye, doctora, gracias. Bye, bye.